Carlos Nikitin estaba de pie en medio del almacén número 7, observando el panel de control del cuadro eléctrico que se alzaba ante él como una enorme estructura de acero, repleta de decenas de indicadores e interruptores. Las agujas de los aparatos analógicos se mantenían fijas en la zona verde, mostrando parámetros estables de tensión y carga. Los visores digitales parpadeaban con cifras habituales, todo dentro de la normalidad. Viernes, 10 de la noche, inspección rutinaria antes del fin de semana, la última comprobación antes de cerrar el complejo industrial hasta el lunes. Junto a él, Pedro Lebedev, un hombre rojizo y corpulento de unos 45 años, con un mono de trabajo descolorido, unos ojos grises perpetuamente entrecerrados y unas manos callosas de maestro, tan fiable como una roca, que llevaba más de 20 años trabajando en la empresa, estaba enredado con un manojo de cables de alimentación. Todo limpio, dijo Pedro, limpiándose metódicamente las manos manchadas de grasa industrial con un trapo aceitoso y examinando el equipo de conmutación con la mirada crítica de un profesional. La tensión es normal, la carga está distribuida uniformemente, no hay sobrecalentamientos. Podemos irnos, Carlos. Seguro que nuestras mujeres nos están esperando en casa. Carlos asintió en silencio, sintiendo el creciente cansancio tras una larga jornada laboral, y se giró hacia la enorme puerta metálica del almacén, planeando ya mentalmente cómo iría a casa, se ducharía y, tal vez, pasaría una noche tranquila con Laura. En ese mismo instante, algo hizo un clic sordo en el interior del cuadro eléctrico, un sonido corto y siniestro que un oído experto de electricista reconoce al instante como un presagio de problemas. Una chispa. Un destello brillante y azulado en el interior del armario de alimentación. Luego otro, y otro más. Olía a aislamiento quemado, un olor acre y químico a plástico derretido que le llenó las fosas nasales al instante. Pedro, atrás. Inmediatamente. Gritó Carlos, apartando instintivamente a su compañero del cuadro. El cuadro eléctrico pareció explotar desde dentro con unas de chispas cegadoras que se dispersaron en abanico por todo el almacén. El cortocircuito se convirtió en un arco que atravesó crepitando el aislamiento del cable principal. El fuego recorrió el cableado, extendiéndose instantáneamente a las paletas de madera con envases de plástico y materiales de embalaje apilados contra la pared del fondo. Las llamas envolvieron vorazmente los materiales inflamables y se elevaron hacia el alto techo del almacén, iluminando el local con una siniestra luz anaranjada. La temperatura se disparó en cuestión de segundos. Un humo negro y acre brotó en una densa ola, nublando la visibilidad. «Saca a toda la gente por la salida de emergencia», gritó Carlos, agarrando a Pedro, aturdido, por el hombro y girándolo a la fuerza hacia las puertas. «A todos los que queden en el turno. Inmediatamente. Ahora mismo. Da la alarma». Pedro, sacudido por la conmoción, corrió hacia las puertas, gritando a los trabajadores que salían en pánico de los almacenes vecinos, atraídos por el olor a humo y los inquietantes destellos. Fuego. Evacuación. Todos por la salida de emergencia. Rápido, sin pánico. Carlos se dio la vuelta y corrió contra la corriente de personas que evacuaban, hacia el mismísimo infierno. El denso humo le irritaba los ojos llorosos, se le metía en los pulmones y le provocaba ataques de tos. La temperatura se elevó hasta un nivel insoportable, el calor de las llamas abrasaba la cara y las manos. A través del pasillo lleno de humo, guiándose más por la memoria que por la vista, llegó a la sala principal de distribución eléctrica, la sala con el punto de distribución central. Palpó en la oscuridad el enorme interruptor de desconexión de emergencia y tiró de la pesada palanca hacia abajo con todas sus fuerzas. La luz se apagó al instante, sumiendo todo el complejo industrial en la más completa oscuridad. El zumbido del sistema de ventilación cesó, dando paso a un silencio siniestro. En la oscuridad, solo quedaba el crepitar de las llamas y el grito desesperado y aterrador de alguien desde lo más profundo del edificio. ¡Ayuda! ¡Que alguien me ayude! La puerta está atascada. No puedo salir. Carlos se giró bruscamente, intentando determinar la dirección por el sonido, y corrió de vuelta por los pasillos llenos de humo. El humo se hacía cada vez más denso, respirar era casi imposible. En el almacén número 8, junto a la pared del fondo, el joven Diego Sokolov, un chico de unos 25 años que había llegado hacía poco a la empresa después de la escuela técnica, golpeaba desesperadamente con los puños la puerta metálica cortafuegos. El enorme marco de acero se había torcido por el intenso calor, la hoja se había atascado firmemente en el hueco, resistiendo todos los esfuerzos.
Carlos corrió, cogió velocidad y golpeó con el hombro el centro de la puerta, poniendo todo su peso en el golpe. Un dolor agudo y punzante estalló en la articulación del hombro, pero la pesada puerta ni siquiera se inmutó. Otro golpe, aún más fuerte. El metal resonó sordamente. Un tercer golpe, las bisagras se rompieron con un chirrido, la hoja se derrumbó estrepitosamente hacia adentro. Carlos agarró a Diego, asustado de muerte, por la chaqueta con ambas manos, arrastrándolo literalmente hacia la salida de emergencia más cercana. Detrás de ellos, algo se estrelló con un estruendo ensordecedor, parte del techo metálico, incapaz de soportar el calor, se derrumbó, rociándolos con una nube de chispas y aire caliente. Salieron del almacén en llamas un segundo antes de que una ola de fuego engullera todo el espacio a sus espaldas. En la calle ya se oía el aullido de las sirenas de los bomberos, alguien había conseguido llamar a los servicios de rescate. Las luces rojas parpadeantes atravesaban la oscuridad de la noche. Carlos, al salir al aire fresco, cayó de rodillas directamente sobre el asfalto mojado por las lluvias otoñales, tosiendo, intentando expulsar el humo acre de sus pulmones. El antebrazo derecho le ardía insoportablemente. Su rostro estaba completamente cubierto de hollín y tizne grasientos, convirtiéndose en una máscara negra. Diego se derrumbó a su lado, vivo, tosiendo, pero ileso, repitiendo entre ataques de tos. Gracias, Carlos Andrés. Pensé que no saldría. Antonio de Rodekbeliv, el director general de la empresa y suegro de Carlos, se acercó a ellos con paso pesado. Un hombre de unos 55 años, con el pelo canoso pero aún abundante, la figura atlética y fuerte de un antiguo deportista y un rostro que ahora expresaba a la vez preocupación por la gente y una severa determinación. Bien hecho, yerno, le dio una palmada corta y militar en el hombro sano, apretándolo con su fuerte mano. Un verdadero acto de valentía. Sin ti, seguro que hoy habríamos perdido gente. A Diego seguro. Gracias. De parte de todos nosotros. Esto lo recordaré. Carlos Nikitin asintió en silencio, incapaz de hablar, y se limitó a limpiarse la cara tiznada con la manga de su chaqueta aceitosa, extendiendo aún más el hollín. Sacó su teléfono móvil del bolsillo de sus vaqueros, sacudió las cenizas y marcó el número de casa con los dedos temblorosos por la adrenalina. Laura, hoy voy a llegar muy tarde. Ha habido un incendio grave en un complejo de almacenes. Es posible que no llegue hasta medianoche. La voz de su mujer al otro lado del teléfono sonó irritada, sin la menor señal de preocupación o participación. Otra vez con tu heroísmo, Carlos. Otra vez salvando a alguien, como siempre. Hoy pensaba acostarme pronto, por cierto. Mañana tengo que madrugar. Cuando llegues, procura no despertarme. Y vete directamente a la ducha, no vayas sucio por la casa. Carlos pulsó el botón de colgar en silencio y guardó el teléfono de nuevo en el bolsillo. Un extraño escalofrío, que no tenía nada que ver con el frescor de la noche, le recorrió la espalda, haciéndole estremecerse. Antes, hace un año o dos, se preocupaba mucho cuando se retrasaba en el trabajo. Llamaba a ella misma, preguntando cada media hora si todo estaba bien, si no había pasado nada. Le preguntaba detalladamente por cualquier problema. Le recibía en la puerta con cara de preocupación. Ahora solo hay irritación en su voz, impaciencia y una especie de fría indiferencia. Como si él le impidiera vivir su vida. Los equipos de bomberos vertían metódicamente espuma blanca y densa sobre el almacén en llamas desde las mangueras, derribando las lenguas de fuego. Carlos, levantándose con dificultad sobre unas piernas de trapo, caminó lentamente hasta su coche, arrancó el motor frío y salió del recinto de la empresa. Su casa adosada de 2 plantas en el complejo residencial le recibió con una oscuridad impenetrable, ni una sola ventana iluminada, ni una sola señal de vida. El reloj del salpicadero marcaba la 1:30 de la noche. Carlos detuvo su destartalado coche de trabajo en la entrada, pavimentada con adoquines, y se quedó sentado durante unos segundos, mirando las ventanas oscuras de la casa a través del parabrisas. El Kia Río Blanco de Laura no estaba en la plaza de aparcamiento, aunque normalmente a estas horas ya estaba en casa desde hacía tiempo. Salió del coche, abrió la puerta principal con dificultad con la llave, le dolían los dedos y no le obedecían bien, y entró en la casa, pulsó el interruptor en el vestíbulo. La brillante luz de la lámpara de araña le hirió dolorosamente los ojos. Vacío. Un silencio sepulcral le oprimía los oídos, interrumpido solo por el tic-tac del reloj de pared en el salón.
Carlos sacó el teléfono del bolsillo y marcó el número de su mujer. Tonos largos y monótonos. 1, 2, 3, 10. No contesta. Caminó pesadamente hasta la cocina, se sirvió un vaso de agua fría del filtro, bebió a grandes tragos, intentando eliminar el sabor acre del humo de su garganta. El antebrazo quemado le dolía insoportablemente con un dolor punzante. Carlos se quitó la chaqueta con cuidado, metió la mano bajo el chorro de agua fría y examinó la herida. Tendrá que ir mañana a urgencias para que se la curen bien. Miró el reloj de pared. 25 minutos para la 1. Exactamente 5 minutos después, unos brillantes faros halógenos brillaron fuera de la ventana, cegándole por un instante. El sonido familiar del motor del Kia. Carlos salió al vestíbulo, se quedó junto a la ventana, observando. Laura salió del coche, cerró la puerta de golpe y se dirigió a la casa a paso ligero. Su rostro estaba enrojecido, acalorado, como si hubiera estado corriendo o estuviera nerviosa. Su pelo estaba revuelto. Cuando entró en el vestíbulo y pasó a su lado, quitándose los zapatos, Carlos percibió un olor inconfundible, un perfume masculino caro y acre, con notas de madera y especias. ¿Dónde has estado a estas horas, si ibas a dormir? Preguntó con la voz lo más uniforme y tranquila posible, intentando contener la irritación que le invadía. En casa de Ana Petrova. Estuvimos sentadas, charlando de tonterías, el tiempo pasó volando. Laura dejó caer descuidadamente sus zapatos de charol en el zapatero, sin siquiera dignarse a mirarle, y siguió hacia el interior de la casa. ¿A la 1:30 de la noche? ¿Un viernes? Laura se giró bruscamente hacia él y la irritación brilló en sus ojos. ¿Y qué? Ahora no puedo quedarme hasta tarde con una amiga. Tú andas por ahí, y ahora me pones un toque de queda, como a una menor de edad. Soy una mujer adulta, por cierto. Puedo decidir por mí misma a qué hora volver a casa. Se dio la vuelta ostentosamente, pasó a su lado, casi rozándole el hombro, y entró en el cuarto de baño. La puerta se cerró con un fuerte chasquido de la cerradura. Carlos se quedó de pie en el vestíbulo en penumbra, sintiendo cómo la ansiedad crecía lentamente en su interior. El teléfono de Laura, que había dejado en la mesa de la cocina, vibró de repente, se lo había olvidado, con las prisas por ir a la ducha. Él, maquinalmente, sin pensarlo, echó un vistazo a la pantalla iluminada. Un nuevo mensaje. El nombre del remitente, solo una letra mayúscula. G. El texto parpadeó en la pantalla de bloqueo. Ha sido genial. Ya te echo de menos. ¿Cuándo nos veremos? Y desapareció al instante. Carlos se tumbó en silencio en el sofá, sin siquiera desvestirse del todo, se tumbó, mirando al techo. Los pensamientos bullían en su cabeza. ¿Quién es ese G? ¿Por qué Laura huele a perfume ajeno? ¿Por qué miente sobre Ana? Sabía con certeza que Ana se había ido con su familia a la casa de campo el jueves y no volvería hasta el domingo. El lunes comenzó con una llamada inesperada al despacho de Antonio Viktorovich. La secretaria, Isabel Sergeyevna, interceptó a Carlos en el pasillo, impidiéndole llegar a su departamento. Carlos Andrés, Antonio Viktorovich le pide que entre. Urgente. Dijo que en cuanto llegara. Su suegro estaba sentado en un enorme escritorio de roble, con una gruesa carpeta de documentos y algunos diagramas delante. El despacho estaba amueblado de forma cara, pero austera, sin lujos, solo funcionalidad y estatus. Siéntate, Carlos, dijo, señalando el sillón de cuero frente al escritorio. Quiero hacerte una propuesta seria. Después de lo que hiciste el viernes, sacaste a Diego, organizaste la evacuación, cortaste la electricidad, evitaste una catástrofe aún mayor, todos vieron cómo trabajas en una situación crítica. Y no solo yo. El Consejo de Administración también se dio cuenta. Necesitamos gente así en puestos clave. Te ofrezco el puesto de subdirector técnico. Con el salario, los poderes y el coche de empresa correspondientes. ¿Qué dices? Carlos se quedó atónito por un segundo ante la sorpresa, luego se recompuso y asintió. Gracias por la confianza, Antonio Viktorovich. Intentaré estar a la altura. Haré todo lo que esté en mi mano. Sé que estarás a la altura, Antonio Viktorovich asintió satisfecho y extendió su mano sobre la mesa. No dudo de ti. Si no, no te lo habría propuesto. Enhorabuena, yerno. A partir de mañana empiezas con tus nuevas responsabilidades.
Carlos estrechó la mano de su suegro con firmeza y salió del despacho con una mezcla de satisfacción y cierta inquietud. En el pasillo, al pasar junto a la mampara de cristal de la sala de reuniones, echó una mirada al interior y se quedó helado. Laura estaba de pie junto al gran ventanal, con el móvil pegado a la oreja, riendo a carcajadas, con sinceridad, como hacía mucho que no lo hacía con él. Tenía el rostro feliz, radiante, relajado, los ojos brillantes. Hacía muchos meses que no la veía tan abierta y alegre, quizá incluso un año entero. Laura notó su mirada a través de la pared de cristal por casualidad y su rostro cambió al instante, la alegría se transformó en tensión. Se giró bruscamente de espaldas a la ventana. Terminó la conversación a medias, muy rápido, casi colgó el teléfono. Bajó el teléfono, se quedó parada junto a la ventana, sin volverse. Carlos abrió la puerta de la sala de reuniones e intentó hablar con calma. ¿Con quién estabas hablando? Con un cliente. Sobre los envíos de equipos actuales, Laura se giró lentamente, lo miró con frialdad, sin emociones, como si fuera un extraño. ¿Pasa algo? ¿Necesitas algo? ¿Y por qué te reías tan alegremente? No sabía que hablar de envíos podía ser tan divertido. ¿Y qué pasa? No puedo reírme. Su voz se volvió aún más fría, casi helada. ¿O ahora tengo que contarte cada conversación telefónica? ¿Dar explicaciones por cada risa? Carlos se quedó callado, se dio la vuelta y salió de la sala de reuniones, cerrando la puerta tras de sí. Se dirigió a su despacho, ahora ya el antiguo, porque mañana se mudaría al nuevo, se sentó en su mesa de siempre y miró por la ventana el aparcamiento frente al edificio de oficinas. Antes, hace un año, comían juntos todos los días laborables sin excepción. Iban a un café al otro lado de la calle, hablaban de sus planes, bromeaban, compartían noticias. Ahora Laura se sentaba a propósito en el comedor con sus compañeros, reía a carcajadas con los chistes de alguien, gesticulaba animadamente. Ni siquiera se acercaba a él, como si lo evitara. Si se cruzaban en los pasillos, se limitaba a un seco asentimiento y pasaba de largo. Esa noche se quedó trabajando hasta tarde. Llamó sobre las 8, dijo brevemente, sin dar explicaciones, que tenía una reunión no programada con un representante del proveedor, que estaban hablando de las nuevas condiciones del contrato y que volvería tarde. Carlos se fue a casa solo, calentó en el microondas la cena de ayer, comió solo frente al televisor. Por la noche, al recibir la notificación oficial de su ascenso, decidió intentar recuperar la relación. Le propuso a Laura celebrar su nuevo puesto en un buen restaurante, una cena romántica, como antes. En los primeros años de su matrimonio. Laura aceptó después de una larga y penosa pausa, muy a regañadientes, como si le estuviera haciendo un favor. Bueno, vale, iré. Ya que insistes. Pero que no sea a cualquier tugurio, elige un sitio decente. El restaurante, Panorama, estaba situado en el piso 23, el más alto, de un moderno centro de negocios en el centro de la ciudad. Ventanales panorámicos en toda la pared, una tenue luz íntima de multitud de lámparas decorativas, música en vivo, un pianista tocaba estándares de jazz en un piano de cola en la esquina de la sala. Carlos había reservado con antelación la mejor mesa junto a la ventana con vistas a la ciudad de noche. Laura llegó 20 minutos tarde, con un vestido negro ajustado hasta la rodilla que él no había visto antes, obviamente nuevo y caro. El pelo recogido en una coleta elegante y estricta. El maquillaje impecable. Guapa, bien cuidada. Y completamente ajena, como si entre ellos hubiera crecido un muro invisible. Se sentaron a la mesa, cubierta con un mantel blanco como la nieve y almidonado. Carlos pidió un caro vino francés, su plato favorito de marisco, intentó entablar una conversación informal sobre cualquier cosa, sobre el ascenso, sobre los planes para el fin de semana, sobre las noticias. Laura miraba a cualquier parte, menos a él, al teléfono, respondiendo con monosílabos, mecánicamente, sí, no, no sé, quizá. Respondía con monosílabos a todos los intentos de conversación. Carlos notó de reojo cómo su mirada se deslizaba periódicamente por la sala, deteniéndose en una mesa esquinera en el lado opuesto del restaurante. Allí estaba sentada una ruidosa compañía de jóvenes, 3 hombres de entre 30 y 35 años y una chica con mucho maquillaje. Uno de los hombres, un moreno alto y atlético con un caro traje gris, un corte de pelo moderno y una postura segura, miraba abiertamente hacia ellos, sin apartar la vista. Intercambiaba miradas con Laura.
Ella apartaba la vista en respuesta, pero al minuto volvía a mirar hacia allí. Carlos puso su mano sobre la mesa junto a la de ella, intentó llamar su atención. Laura, ¿conoces a ese joven de la esquina? ¿Al del traje gris? ¿El que no deja de mirarte? Laura se estremeció, como si le hubiera dado una descarga eléctrica, retiró la mano bruscamente. Dejó caer el tenedor, que cayó con un estrépito. Se inclinó para recogerlo y estuvo unos segundos debajo de la mesa más de lo necesario. Cuando se enderezó, su rostro estaba visiblemente pálido bajo la capa de base. ¡Qué chico! No sé de qué me estás hablando. Ese moreno alto que está sentado en la esquina y no te quita los ojos de encima desde hace 20 minutos. No conozco a nadie ahí. Te lo estás imaginando, Carlos. Estás empezando a tener paranoia. Se volvió ostentosamente hacia el ventanal panorámico, mirando fijamente las luces de la ciudad de noche. Carlos bebió un sorbo de su copa en silencio, sintiendo como una fría rabia crecía en su interior. La música se hizo más fuerte, el pianista pasó a una lenta composición romántica, varias parejas se levantaron a la pequeña pista de baile. El mismo Moreno se levantó decididamente de la mesa esquinera, les dijo algo a sus acompañantes y se dirigió directamente a su mesa, moviéndose con el paso seguro de una persona acostumbrada a conseguir lo que quiere. Se acercó, se detuvo junto a Laura, ignorando por completo a Carlos, como si no existiera. Buenas noches. ¿Puedo invitarla a bailar? Su voz era terciopelada, segura, con un ligero toque de intimidad. Carlos lo interrumpió bruscamente, sin dejar que Laura respondiera. No, no puedes. Es mi mujer. Estamos aquí los dos solos. Pasa de largo. El moreno dirigió lentamente la mirada a Carlos, sonrió con desprecio, con una comisura de los labios. Entiendo que me dirijo a la dama, no a ti. Que sea ella quien decida y responda. Laura, inesperadamente para Carlos, intervino, y su voz sonó fría, desafiante. Carlos, para. Estás actuando de forma estúpida e infantil. Es solo un baile, no tiene nada de especial. No soy de tu propiedad, no puedes disponer de mí como si fuera un objeto. Carlos, despacio, muy despacio, dejó la copa medio llena sobre la mesa. Intentando no derramar nada por el temblor en las manos. Miró a su mujer directamente a los ojos, intentando ver algo familiar, algo cálido. Laura, escúchame atentamente. Si te levantas ahora y vas a bailar con este tipo, me levanto inmediatamente de la mesa y me voy de aquí. Y no volveré nunca más. Una larga y angustiosa pausa se cernió sobre la mesa. La música seguía sonando. Las parejas bailaban. Laura lo miró con una mirada larga, evaluadora, como si sopesara algo en su interior. Luego, en su rostro apareció una extraña sonrisa, fría, casi triunfal. Estás de farol, Carlos. No te irás. Nunca te vas. Eres demasiado correcto. Se levantó de la mesa con un movimiento suave, tomó con elegancia el brazo que le ofrecía el moreno. Se fue con él a la pista de baile, sin volverse. Su vestido negro se ceñía con elegancia a su figura. El moreno le puso la mano en la cintura, la atrajo hacia sí. Empezaron a bailar. Carlos, en silencio, llamó al camarero con un ligero movimiento de la mano, sin apartar la vista de la pareja que bailaba, sacó la cartera en silencio, pagó la cena, dejando una generosa propina. Se levantó. Miró por última vez a su mujer, se reía, echando la cabeza hacia atrás, abrazada al pecho del moreno. Salió del restaurante, sin mirar atrás ni una sola vez. En la calle, un viento frío le azotó la cara. Carlos se detuvo en la acera, sacó el móvil del bolsillo, marcó el número de Pedro Lebedev, la única persona a la que podía llamar amigo de verdad en ese momento. Pedro, ¿dónde estás ahora? ¿Estás ocupado? ¿Podemos vernos urgentemente para hablar? Estamos saliendo del gimnasio, Carlos. He estado entrenando con los chicos, hemos hecho boxeo. Ahora vamos a casa por el parque, para acortar camino. Podemos vernos en el parque de la ciudad, en la fuente, allí hay bancos. En 15 minutos estaré allí. Carlos se dirigió a pie hacia el parque a paso rápido, casi corriendo. Necesitaba moverse, hacer algo, no pensar. El parque estaba muy cerca del restaurante, a unos 10 minutos andando tranquilamente. Los árboles crujían con su denso follaje. Las farolas brillaban poco. Los pensamientos se arremolinaban caóticamente en su cabeza.
¿Quién es ese tipo arrogante con el traje gris? Laura lo conoce seguro, es evidente por su reacción. ¿Por qué se comporta de forma tan provocativa, provocándole? ¿Qué está pasando con su matrimonio? ¿Cuándo se fue todo al garete? Entró en el parque por la ancha avenida principal con sus puertas de hierro forjado, giró siguiendo la señal hacia la fuente central. El camino del parque estaba vacío, desierto, era una noche entre semana, había poca gente. Las farolas brillaban tenuemente, una de cada tres no funcionaba, los servicios municipales estaban ahorrando. Carlos caminaba rápido, sumido en pensamientos sombríos. De repente, un coche frenó bruscamente detrás, con un chirrido. El sonido de los neumáticos sobre el asfalto, el olor a goma quemada. Carlos se giró instintivamente, los brillantes faros halógenos de un reluciente Toyota Camry negro le cegaron directamente. Las puertas se abrieron a la vez a ambos lados, y 4 hombres saltaron del coche. Delante de todos, el mismo moreno alto del restaurante, con un traje gris, solo que ahora sin chaqueta, solo con una camisa blanca. Su rostro estaba distorsionado por la furia, sus ojos ardían de rabia. ¿Quién te crees que eres, imbécil, para decirle con quién tiene que bailar? ¿Crees que eres alguien para ella? No eres nadie. Una basura. Se abalanzaron sobre él casi a la vez. Carlos, instintivamente, adoptó una postura de defensa. Recibió al primer atacante, un tipo corpulento con una chaqueta de cuero, con un golpe directo corto y contundente de derecha en la mandíbula, poniendo en el golpe toda la fuerza y el peso de su cuerpo. Este cayó al asfalto como un saco, sin emitir sonido alguno. El segundo atacante, delgado y alto, se acercó por la derecha, intentó agarrarle por el brazo. Carlos bloqueó el agarre con un movimiento brusco del codo, respondió con un potente gancho ascendente en el plexo solar. Este se dobló por la mitad por el insoportable dolor, cayó de rodillas, jadeando. El tercer oponente saltó por detrás, intentó agarrar a Carlos por ambos brazos. Apretarlo contra sí. Carlos se sacudió bruscamente con todo el cuerpo, se liberó del agarre, golpeó con el codo doblado hacia atrás con todas sus fuerzas, sin apuntar. Acertó. Pero eran 4. Demasiados. El moreno se acercó por un lado, esperó el momento en que Carlos se defendía del tercero, y le dio una patada traicionera en la rodilla por el costado. Carlos se tambaleó, apenas mantuvo el equilibrio, bloqueó el siguiente golpe. Pero en ese momento recibió un fortísimo puñetazo en las costillas por la izquierda. Un dolor agudo le recorrió todo el costado, le cortó la respiración. Carlos, aguanta. Ya estamos aquí. El grito resonante de Pedro Lebedev sonó desde algún lugar del lado de la avenida principal. Él y 3 de sus amigos deportistas corrían por el camino del parque hacia el lugar de la pelea. Los atacantes, presas del pánico, se dispersaron en diferentes direcciones, corrieron hacia el coche. El moreno fue el último, justo detrás de Carlos. Un chasquido, el sonido característico de una navaja automática que se abre. El brillo de una larga hoja de acero a la luz amarilla de la farola del parque. Una puñalada en la espalda. Un dolor agudísimo y penetrante estalló entre los omóplatos, atravesando todo el cuerpo. Carlos gritó involuntariamente, cayó de rodillas, agarrándose la espalda. El moreno saltó a la puerta abierta del coche. El Camry arrancó con un chirrido salvaje de neumáticos, dejando rayas negras en el asfalto. Las luces traseras rojas se desvanecieron en la oscuridad. Pedro corrió, agarró a Carlos, que se desplomaba, por los hombros con ambas manos. Dios mío, Carlos. Carlos, aguanta. Que alguien llame a una ambulancia. Rápido. Carlos se inclinó lentamente hacia adelante, cayó de bruces sobre el frío y húmedo asfalto del camino. Su respiración era pesada, gorgoteante. La oscuridad se extendía desde los bordes de su visión, engullendo el mundo. Pedro Lebedev estaba de pie en el alto mostrador de recepción del Hospital Clínico Regional Pirogov, la institución médica más grande de la ciudad, e intentaba explicarle a una cansada enfermera de mediana edad a quienes acababan de traer en la ambulancia. Todavía le temblaban las manos por el shock. Carlos Andrés Nikitin, 32 años. Es el jefe de la empresa Transalianza, el complejo de producción en la carretera Zavodskoy. Pedro tragó saliva con dificultad, intentando controlar la voz. ¿Cómo está ahora? ¿Dicen algo los médicos? La enfermera anotaba metódicamente los datos en un grueso libro de registro de pacientes ingresados, sin levantar la vista.
El paciente lleva más de una hora en la unidad de cuidados intensivos, en la segunda planta. El equipo de cirujanos de guardia está trabajando. No puedo decir nada más por ahora. Espere aquí, en el vestíbulo. En cuanto haya información sobre su estado, se lo comunicaremos. Carlos llevaba ya una hora tras las puertas cerradas de la unidad de cuidados intensivos con el inquietante cartel rojo de entrada estrictamente prohibida a personas no autorizadas. Los médicos guardaban silencio, no salían, no daban ninguna información. Pedro fumaba nerviosamente en la entrada principal del hospital, bajo el toldo, sacudiendo la ceniza con dedos temblorosos, cuando un joven agente de policía de distrito se acercó a él con paso decidido, un hombre fuerte y atlético de unos 30 o 32 años, con un uniforme impecable y una mirada profesional y atenta. Fernando Sergeyevich Krylov, agente de policía del Distrito Central, se presentó, mostrando su identificación. ¿Es usted testigo del ataque? ¿Llamó usted a la ambulancia y a la policía? Pedro asintió apresuradamente y apagó el cigarrillo en el borde de la papelera. Sí, yo y 3 amigos del gimnasio, Víctor Gromov, Miguel Kalinin y Manuel Sobolev, estábamos cerca. Corrimos a ayudar a Carlos cuando oímos el ruido de la pelea y los gritos, pero no llegamos a tiempo. Eran 4 atacantes. El tipo alto de la camisa blanca con el cuchillo alcanzó a Carlos en la espalda y saltó al coche. Se largaron a toda velocidad mientras nosotros llegábamos corriendo. Describa detalladamente el coche de los atacantes. Marca, color, cualquier detalle. Un Toyota Camry negro. El último modelo. No recuerdo el número exacto en la oscuridad y el pánico, pero sé con certeza que hay cámaras de vigilancia instaladas en el aparcamiento de la entrada principal del parque de la ciudad. Deberían haberlo grabado todo. Fernando anotó rápidamente la información en su bloc de notas de servicio, marcó inmediatamente el número de la unidad de guardia y se apartó para hablar. Pedro oyó fragmentos de la conversación. Solicitar las grabaciones de las cámaras inmediatamente, señas del vehículo, lesiones corporales graves. Una hora después, una larga y angustiosa hora de espera que se prolongó como una eternidad, Fernando regresó al hospital, con el rostro tenso, pero con una expresión de satisfacción. El número del coche se comprobó en la base de datos de la Inspección Estatal de Tráfico en cuestión de minutos. El propietario del vehículo es Guillermo Andreevich Morozov, de 30 años, soltero, registrado en el lujoso complejo residencial Velas Doradas en el centro. Lo que es importante, el padre del sospechoso, Sergio Ivanovich Morozov, es el propietario de la mayor empresa constructora de la región, Stroy Invest. Una figura muy importante en la ciudad, con conexiones en todos los niveles de gobierno. Por lo tanto, necesitamos pruebas absolutamente sólidas, de lo contrario intentarán encubrir el caso. Pedro resopló con amargura. ¿Hay cámaras de vigilancia en el propio parque? ¿En las avenidas? Hay 3 instaladas. Ya he solicitado oficialmente todas las grabaciones de la noche a través de la unidad de guardia. El fiscal ha dado la autorización para la incautación. 2 horas más de intenso trabajo después, Fernando Krylov estaba sentado en el estrecho despacho de la unidad de guardia de la policía y revisaba atentamente las grabaciones de las cámaras de vigilancia del restaurante Panorama, que habían conseguido obtener mediante una solicitud oficial. En la pantalla granulada de un viejo monitor se veía claramente a un hombre de mediana edad sentado a una mesa junto a la ventana panorámica con una mujer vestida de negro. Un moreno atlético y alto, con un caro traje gris, se acerca a su mesa, obviamente dice algo, gesticula, invita a la mujer. El hombre se levanta bruscamente, dice algo, gesticula bruscamente. Luego se levanta de la mesa y se dirige a la salida con paso decidido. No se puede ver bien a la mujer, siempre está de espaldas a la cámara, con el pelo recogido. Al moreno también se le ve solo de espaldas y de perfil. Grabación de la cámara en el aparcamiento frente al restaurante. El mismo hombre sale del edificio a paso ligero. 20 minutos después, el moreno del traje gris sale del restaurante sin chaqueta, solo con una camisa blanca, y salta apresuradamente a un brillante Toyota Camry negro. La matrícula en la pantalla es clara, se lee sin problemas. Fernando copió el número y marcó el número del fiscal de guardia, Alejo Petrovich Suev. Alejo Petrovich, informo de las circunstancias de un delito grave, intento de asesinato con arma blanca. El sospechoso ha sido identificado, Guillermo Andreevich Morozov, 30 años, hijo de Sergio Ivanovich Morozov, propietario de la corporación constructora Stroy Invest. Hay testigos, grabaciones de cámaras, pruebas materiales.
El fiscal exhaló pesadamente por el teléfono y guardó silencio. ¿Los Morozov? ¿Sergio Morozov? Fernando, ten mucho cuidado con tus acciones. Necesitas pruebas absolutamente sólidas e irrefutables. Sin la menor violación procesal. Sin ellas, nos comerán profesionalmente a ti y a mí, nos demandarán, destruirán nuestras carreras. Tienen abogados del más alto nivel. Hay 4 testigos presenciales del incidente, grabaciones de cámaras de vigilancia de 2 puntos. Voy a detener al sospechoso con un grupo. Solicito autorización para la detención y el registro. Doy la autorización. Actúa. Pero recuerda las normas procesales. 3 horas de la noche. Fernando, con un grupo de asalto de 5 agentes, llamaba a la maciza puerta de roble del caro apartamento de Guillermo Morozov en el 12º piso de un lujoso complejo residencial. Después de largos minutos de espera, el propio Guillermo abrió la puerta, en pantalones de chándal y camiseta. Obviamente recién levantado de la cama, somnoliento, muy irritado, con los ojos enrojecidos. ¿Qué demonios? ¿Qué queréis en medio de la noche? Fiscalía del Distrito Central. Queda usted detenido como sospechoso de haber cometido un delito muy grave, intento de asesinato con arma blanca. Las manos a la espalda. No se resista. Guillermo soltó un bufido nervioso, con una sonrisa burlona en la cara. ¿Habláis en serio? ¿Sabéis quién es mi padre? ¿Sergio Morozov? ¿De Construye Inversión? ¿Os dais cuenta de que mañana estaréis todos en la calle? Sabemos perfectamente quién es su padre. Eso no tiene ninguna importancia. Las manos a la espalda, por favor. No nos obligue a usar la fuerza. El registro oficial del apartamento llevó casi media hora de trabajo metódico. En el armario del recibidor encontraron una cara chaqueta de cuero de fabricación italiana con unas sospechosas manchas oscuras en la manga derecha. En el bolsillo interior de la misma chaqueta, una navaja automática plegable con empuñadura de ébano. Fernando embaló cuidadosamente la navaja con guantes en una bolsa de plástico transparente para pruebas y la precintó. Se incauta. Se envía para un análisis forense urgente. Guillermo Andreevich Morozov y 3 de sus amigos, que estuvieron presentes en el ataque según la declaración de 4 testigos, al centro de detención preventiva. Inmediatamente. Hasta el juicio. Guillermo Morozov estaba sentado en una celda estrecha del centro de detención preventiva número 1, sonriendo con aire de suficiencia mientras miraba las paredes desconchadas. Su padre le sacaría de cualquier lío. Siempre lo había hecho, después de las peleas en los clubes nocturnos, después de los accidentes de tráfico y después de los problemas con Hacienda. El dinero y los contactos lo solucionan todo. Pero por la mañana, el propio fiscal de la región, Fernando Vladimirovich Kovalev, un hombre de unos 58 años con el pelo completamente canoso, una mirada severa e impenetrable de color acero y una reputación reconocida en los círculos jurídicos como una persona absolutamente incorruptible y de principios, llegó al edificio del Centro de Detención Preventiva. Estudió detenidamente todos los materiales de la investigación preliminar, revisó las grabaciones de las cámaras, interrogó a los testigos y miró al investigador con frialdad. Todos los detenidos permanecerán en el centro de detención preventiva hasta el juicio sin derecho a fianza. Ninguna concesión, a pesar del estatus y la posición de los padres. La ley es igual para todos. El investigador asintió vacilante. Fernando Vladimirovich, el padre del sospechoso, Sergio Ivanovich Morozov, ya ha llamado repetidamente a sus conocidos en el ayuntamiento y en la administración regional. Están presionando mucho a la investigación. Exigen que liberen a su hijo bajo fianza o bajo palabra. Kovalev levantó el teléfono de la oficina, marcó el número directo de Sergio Morozov y activó el altavoz. Habló con un tono absolutamente frío y oficial. Sergio Ivanovich, le habla el fiscal de la región, Kovalev. Quiero informarle oficialmente de que su hijo Guillermo ha infligido una grave herida de arma blanca a una persona en una zona vital. Si la víctima muere a causa de las lesiones sufridas, su hijo irá a una colonia penitenciaria de alta seguridad a talar árboles en las regiones del norte durante 15 años como mínimo. Si la víctima sobrevive, 8 años de prisión como mínimo. Decida usted mismo si quiere agravar la situación presionando a los órganos de investigación. Esto se considerará obstrucción a la justicia. Sergio Morozov guardó silencio durante un largo rato al otro lado de la línea telefónica, respirando con dificultad. Luego colgó el teléfono sin decir una palabra. La noche anterior,
Laura Nikitina regresó del restaurante, Panorama, a su casa a las 10:30 de la noche, irritada y ofendida. Guillermo la sacó de la mesa de Carlos a la pista de baile, bailaron 3 canciones lentas, él se acercaba cada vez más a ella, le susurraba cumplidos al oído. Luego se disculpó y dijo con voz apagada, perdona, necesito ausentarme urgentemente durante unos 30 minutos. Asuntos urgentes. Espérame aquí, pide lo que quieras, volveré enseguida. Ella esperó obedientemente en su mesa en la esquina del salón durante 1 hora y media, revisando periódicamente su teléfono, cada vez más nerviosa. Una camarera de mediana edad con un chaleco negro uniforme se acercó a la mesa con una sonrisa profesional. Disculpe, pero su acompañante salió del restaurante hace bastante tiempo. Hace más de 1 hora. ¿Quiere pedir algo más o le traigo la cuenta? Espere, ¿y el hombre con el que vine inicialmente aquí? Alto, con un traje oscuro, estaba sentado en aquella mesa junto a la ventana. Ese señor también salió del restaurante y pagó la cuenta por completo hace más de 1 hora. Laura sintió que la irritación se mezclaba con una inquietud inexplicable. Condujo a casa por las desiertas calles nocturnas. La casa adosada en el pueblo la recibió en completa oscuridad, ni una sola ventana iluminada. Carlos no estaba por ninguna parte. Sacó su teléfono móvil del bolso y marcó su número con los dedos temblorosos de nerviosismo. El abonado está fuera de cobertura o temporalmente no disponible. Tiró el teléfono con fastidio en el suave sofá del salón. Se había enfadado como un niño pequeño. Seguro que se había ido a dormir a casa de su Pedro Lebedev o al viejo piso de soltero en el centro de la ciudad que no habían vendido para darle una lección. Apagó el teléfono a propósito para no hablar con ella, para mostrar su carácter. Laura, sin pensarlo mucho, también apagó su teléfono móvil a modo de protesta, volvió a subirse al coche y salió del pueblo. Se dirigió a casa de su íntima amiga Ana Petrova, que vivía en un bloque de pisos normal y corriente en un barrio cercano. Ana abrió la puerta 5 minutos después de la llamada, en una bata de felpa, claramente preparándose ya para irse a la cama. ¿Laura? ¿Qué pasa a estas horas? Estás pálida. Me he peleado con Carlos. Muy en serio. ¿Puedo pasar la noche en tu sofá? No quiero volver a casa ahora. Se sentaron en la pequeña cocina alrededor de una mesa redonda. Ana sirvió una copa de vino tinto seco de una botella abierta. ¿Por qué os habéis peleado tan seriamente? Me montó una escena de celos en el restaurante. Estaba celoso de un chico completamente desconocido que simplemente me invitó a bailar. Se comportó como un posesivo. ¿Y tú le has dado motivos reales para estar celoso? Ana miró atentamente a los ojos de su amiga. Laura apartó la mirada, guardó silencio, hizo girar la copa en sus manos. Ana entrecerró los ojos con sospecha. ¿Laura? Di la verdad. ¿Qué está pasando? Pues, resulta que Guillermo Morozov estaba en el restaurante. ¿Te acuerdas que te hablé de él hace un mes? Nos conocimos en redes sociales, él fue el primero en escribirme. Estuvo escribiéndome con bastante insistencia todo este tiempo. Yo le contestaba un par de veces por semana, pero te juro que no había nada serio entre nosotros, solo mensajes, un poco de tonteo. Y hoy estaba en el mismo restaurante, se acercó y me invitó a bailar. Carlos se rayó, montó un pollo y se fue, dando un portazo, por así decirlo. La verdad es que no pensé que reaccionaría de forma tan exagerada. Ana bebió un sorbo de vino lentamente y negó con la cabeza. Laura, cariño, estás jugando con fuego. Con un fuego muy peligroso. Carlos es un buen tío, de fiar. Y tú estás arriesgando tu familia por una tontería, por un encuentro casual. ¿Por qué? Era tarde. Laura regresó a casa después de pasar 2 días en casa de su amiga. Carlos aún no estaba en casa. Pero todas sus cosas estaban en su sitio, la ropa en el armario, los zapatos en la entrada, los documentos en el cajón del escritorio. Su coche estaba en el garaje, las llaves en el lugar de siempre. Encendió el móvil con preocupación. 32 llamadas perdidas. 12 de su madre, 15 del padre de Carlos Andrés, el resto de compañeros de trabajo. Con creciente inquietud, marcó el número de su suegro con dedos temblorosos. Papá, ¿qué ha pasado? ¿Por qué tantas llamadas? La voz de Antonio Viktorovich era helada, dura, como nunca la había oído antes. A Carlos le apuñalaron el viernes por la noche en el parque de la ciudad. Lleva casi 3 días en coma en la UCI del hospital regional.
Los médicos están luchando por su vida. Laura no pudo entender las palabras al principio, no le entraban en la cabeza. Luego, de repente. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Quién le ha apuñalado? ¿Qué ha pasado? El mismo joven con el que estabas bailando tan amablemente en el restaurante el viernes por la noche, Guillermo Morozov. Le atacó con un grupo de amigos en el parque, le apuñaló por la espalda. ¿Lo conocías bien, Laura? Laura guardó silencio, incapaz de decir una palabra. Antonio Viktorovich alzó la voz, casi gritando. Laura, te he hecho una pregunta directa. ¿Conocías a ese hombre? Nosotros solo nos escribíamos por redes sociales desde el mes pasado. Una conversación normal, nada serio. Pero no tenía ni idea, ni siquiera podía imaginar que él. Ven inmediatamente al hospital regional. Ahora mismo. Laura conducía a toda velocidad por la carretera nocturna y desierta. Las manos le temblaban incontrolablemente en el volante, todo se veía borroso por las lágrimas. Tenía la cabeza hecha un lío, incapaz de conectar dos ideas. Carlos en coma. Por culpa de Guillermo. Por su culpa. Delante de las enormes puertas de la unidad de cuidados intensivos, en una silla de plástico, estaba sentada una joven completamente desconocida, una rubia frágil y menuda de unos 25 años con unos enormes ojos azules. Laura se detuvo frente a ella. Disculpa, ¿quién eres? ¿Qué relación tienes con Carlos? La joven levantó lentamente su rostro lloroso, miró a Laura con evidente desprecio y alzó la voz. Soy la chica a la que tu maravilloso marido protegió una vez de ese imbécil y psicópata de Guillermo Morozov. Salió en mi defensa y se llevó un puñetazo en la cara. ¿Y tú dónde estabas todo este tiempo, cuando a tu marido? Laura no encontró palabras para responder, se quedó boquiabierta. Pasó junto a la chica hacia la sala de reanimación, con las piernas temblorosas. Carlos estaba tumbado en una cama de hospital, conectado a multitud de aparatos médicos. Los aparatos zumbaban y pitaban monótonamente, controlando sus constantes vitales. Tubos, innumerables cables, goteros. Su rostro era mortalmente pálido, de cera. Completamente inmóvil. El médico de guardia de la UCI se volvió hacia Laura, que acababa de entrar. ¿Es usted la esposa del paciente Nikitin? Me alegro de que haya venido. Necesita urgentemente una transfusión de sangre de donante. Ha perdido mucha sangre. Su grupo sanguíneo y factor RH coinciden perfectamente con su historial médico. Venga conmigo a la sala de tratamiento. Laura donaba sangre en la sala de tratamiento esterilizada y lloraba en silencio, sin contenerse. Una enfermera mayor le tendió en silencio, con compasión, un pañuelo de papel y le acarició el hombro. Después de 3 días de angustiosa espera, el miércoles por la mañana, Carlos finalmente abrió los ojos. La conciencia regresaba lentamente, el mundo estaba borroso. Lo primero que vio cuando su vista se aclaró fue a Laura, sentada en una silla junto a su cama de hospital. Lloraba amargamente, con el rostro hinchado por las noches sin dormir. Perdóname, Carlos, por favor, perdóname. No sabía que era así. Pensé que simplemente estabas muy enfadado conmigo, que te habías ido a dormir a casa de Pedro a propósito. No sabía que había pasado algo tan terrible. No podía ni imaginarlo. Carlos la miró fijamente durante un largo rato, con una mirada escrutadora. Luego dijo en voz baja, con dificultad, con la voz ronca por el tubo de intubación. Vete de aquí. ¿Qué? Carlos, ¿qué has dicho? Vete de aquí. No quiero volver a verte. Nunca. Carlos, por favor, hablemos, te lo explicaré todo. Cerró los ojos lentamente, con dolor, y se volvió hacia la pared. Laura sollozó, se cubrió la cara con las manos, se levantó bruscamente y salió corriendo de la sala. En el pasillo del hospital, el agente de policía Fernando Krylov ya la estaba esperando con una gruesa carpeta de documentos. ¿Es usted Laura, la esposa legal del damnificado Carlos Andrés Nikitin? Necesito una declaración detallada como testigo. Usted estaba con el damnificado en el restaurante, Panorama, la noche del crimen. Cuénteme con el mayor detalle posible todo lo que recuerde. Estaban sentados en un consultorio médico vacío en el 3er piso del hospital. Fernando anotaba metódicamente la declaración en el acta. ¿Fue al restaurante con su marido? Sí, juntos. Él reservó una mesa con antelación, quería celebrar su ascenso. ¿Un desconocido se acercó a su mesa?
Sí, se acercó. ¿La invitó a bailar? Sí, me invitó. ¿Su marido se opuso rotundamente? Sí, se opuso. Pero usted, a pesar de la objeción de su marido, aceptó ir a bailar con un desconocido. Laura sintió en silencio, bajó la mirada. Fernando la miró con severidad. Responda en voz alta para que conste en acta, por favor. ¿Conocía personalmente a ese hombre, Guillermo Andreevich Morozov? Laura guardó silencio durante unos segundos. Fernando repitió la pregunta pacientemente. La pregunta es muy sencilla y clara. ¿Conocía usted al sospechoso o no? Nosotros nos escribíamos por redes sociales. El último mes. Fernando apuntó en el protocolo, subrayó. O sea, que usted conocía a esta persona antes de la cita en el restaurante. ¿Cuánto tiempo llevaban carteándose? Alrededor de un mes. Quizá algo más. 5 semanas. ¿Él la invitó varias veces a verse en persona? Sí, me invitó. Varias veces. ¿Pero usted siempre rechazó esas invitaciones? Sí, las rechacé. Y en el restaurante, de repente, aceptó bailar con él, aunque era un completo desconocido para su familia. ¿Por qué tomó esa decisión? Laura no supo responder a esa pregunta, simplemente guardó silencio. Fernando esperó pacientemente un minuto entero. Luego continuó. Bien, dejaremos esta pregunta. ¿Su marido sabía de su correspondencia con Sergio Morozov? No, no lo sabía. No se lo conté. Entonces, usted ocultó conscientemente a su marido el hecho de comunicarse con otro hombre. Anotó claramente esta importante circunstancia en el protocolo oficial. Laura palideció bruscamente al darse cuenta de cómo quedaba eso. No quería hacer nada malo, de verdad. Era solo una correspondencia normal e inofensiva, un ligero coqueteo. No había nada serio entre nosotros. Entiendo. Por hoy, puede irse. Pero el análisis forense del teléfono incautado al sospechoso Sergio Morozov aún continúa. Si los expertos encuentran algo importante para la investigación en la correspondencia, la citaré para un interrogatorio adicional. Puede irse. Laura de repente lo entendió claramente. Su correspondencia personal con Guillermo está siendo leída ahora por investigadores, fiscales, expertos. Todo, absolutamente todo, saldrá a la luz. Cada palabra, cada insinuación. Salió del sofocante despacho al pasillo con las piernas temblorosas. Junto a la ventana, al final del pasillo, estaba esa frágil rubia. Miraba a Laura con una mirada larga y pesada, llena de desprecio y reprobación. Laura se apartó, caminó rápidamente hacia la salida, casi corriendo. Carlos recibió el alta del hospital 2 semanas después. Los médicos le advirtieron, nada de esfuerzos, la herida aún estaba reciente. Pedro Lebedev lo recogió en coche y lo llevó al viejo piso en el centro. Carlos se negó a volver al adosado. ¿Está seguro? Preguntó Pedro, deteniéndose en la entrada. Seguro. Pedro le ayudó a subir al tercer piso, abrió la puerta. El piso estaba polvoriento, deshabitado desde hacía tiempo. Carlos se sentó en el sofá, exhaló. Gracias, Pedro. Llama si necesitas algo. A cualquier hora. Pedro se fue. Carlos se quedó solo. 1 hora después sonó el teléfono. Laura. Carlos rechazó la llamada. Ella volvió a llamar. Él silenció el teléfono. Media hora después, llamaron a la puerta. La voz de Laura tras la puerta. Carlos, abre. Necesito hablar contigo. Silencio. Carlos, por favor. Sé que estás ahí. Carlos permaneció inmóvil. Laura golpeó con más fuerza. Perdóname. No quería. Yo solo, estaba celosa. Vi cómo te besaba una chica cerca de la oficina. Pensé. Carlos se levantó, caminó hacia la puerta, la abrió de golpe. Laura se quedó paralizada. Él la miró fríamente. Esa chica es Patricia Volkova. Me besó en la mejilla porque la protegí de Guillermo. Él la golpeó con el puño. Yo intervine. ¿Alguna pregunta más? Laura palideció. ¿Qué? No lo sabía. No lo sabías porque no preguntaste. Decidiste enseguida que te estaba engañando. Y corriste a cartearte con el primer chalado que encontraste. Laura entró en el piso.
No te engañé. Lo juro. Solo fue correspondencia. No me vi con él. En el restaurante solo quería darte una lección por los celos. Carlos sonrió con ironía. ¿Dar una lección? Me humillaste públicamente. Lo elegiste a él. Aunque fuera por 5 minutos. Pero lo elegiste. Y ocultaste la correspondencia. Carlos, te quiero. ¿Me quieres? Entonces, ¿por qué no me buscaste después del restaurante? ¿Por qué apagaste el teléfono? ¿Por qué te fuiste a casa de tu amiga en lugar de a casa? Laura rompió a llorar. Pensé que estabas enfadado. Y yo estaba en el hospital. Y la persona que me cuidó fue Patricia, no tú. Carlos caminó hacia la mesa, cogió el teléfono, abrió la carpeta con las capturas de pantalla. Giró la pantalla hacia Laura. ¿Reconoces esto? Laura miró la pantalla. Sus mensajes. Sus palabras. Palideció aún más. Carlos empezó a leer en voz alta. Gracias por el cumplido, Guillermo. Pero estoy casada. No, no puedo quedar. Guillermo, por favor. Eres muy insistente. La miró. El último mensaje, con un emoticono sonriente. Estabas coqueteando con él. Es solo correspondencia. Yo no. Aquí hay un mensaje de él. Nos vemos el viernes. Restaurante Panorama. Te espero. Él sabía que ibas a estar allí. ¿Se lo dijiste tú? No. Quizá me estaba siguiendo. Entiendo. Carlos cerró el teléfono, lo dejó sobre la mesa. Ocultaste la correspondencia. Coqueteaste con él. Fuiste a bailar con él, sabiendo quién era. Laura se acercó a él. Carlos, no es mi culpa. Yo no le pedí que te atacara. No es seguro, pero seguro que le diste motivos para pensar que tenía una oportunidad. Coqueteaste. Ocultaste. Me traicionaste. No con el cuerpo. Pues gracias por ser tan magnánima. Pero lo elegiste a él. Aunque fuera por una canción. Pero es suficiente. Laura cayó de rodillas. Carlos, dame una oportunidad. Cambiaré. Fui una estúpida. Te quiero. Carlos la miró desde arriba. Demasiado tarde. Carlos. Recoge tus cosas del adosado. El adosado es mío. Este piso también es mío. Pide el divorcio. Si no lo pides tú, lo pediré yo. Laura sollozó. ¿Y a dónde voy a ir? Vete con tus padres. Tu padre no es un hombre pobre. O con tu amiga Ana. ¿Ella te enseñó a coquetear con los hombres? Laura se levantó, se secó las lágrimas. Miró a Carlos por última vez. ¿Te arrepentirás de esto? Sí, sí, vete ya. Se dio la vuelta, salió del piso. La puerta se cerró de golpe. Carlos se quedó de pie. Respiraba con dificultad. La herida en la espalda le dolía. Fue al dormitorio, se tumbó en la cama. Sacó el teléfono. Abrió los contactos. Buscó el número de Patricia Volkova. Escribió un mensaje. Patricia, gracias por todo. Quería agradecérselo en persona. ¿Podemos vernos? Lo envió. Dejó el teléfono en la mesilla de noche. Cerró los ojos. Un minuto después, el teléfono vibró. Respuesta de Patricia. Por supuesto, Carlos. Venga cuando se sienta con fuerzas. Trabajo esta noche en el Club Luces de la ciudad. ¿O mejor en una cafetería? Carlos escribió. En una cafetería mejor. Sugiera un sitio. Patricia respondió rápidamente. Cafetería El Rincón en la plaza. Mañana a las 3. ¿Te viene bien? Perfecto. Gracias. Carlos colgó el teléfono. Por primera vez en 2 semanas sintió algo más que dolor y rabia. Laura llegó a la casa de campo de sus padres. Entró en la casa. Su madre, Valentina, estaba sentada en la cocina, tomando té. Vio a su hija y se levantó. Laura. ¿Qué ha pasado? Carlos me ha echado. Valentina abrazó a su hija. Tranquila. Todo saldrá bien. Tu padre hablará con él. Laura negó con la cabeza. No servirá de nada. Dio la conversación. Lo sabe todo.
Valentina se apartó. ¿Qué conversación? Laura no respondió. Se fue a su antigua habitación y se encerró. Una hora después, Antonio Viktorovich regresó a casa. Valentina se lo contó. Antonio subió a ver a su hija y llamó a la puerta. Laura, abre. La puerta se abrió. Laura estaba con los ojos rojos. Antonio entró y se sentó en el borde de la cama. Cuéntamelo todo. Por orden. Laura se lo contó todo. Los celos. La conversación con Guillermo. El restaurante. El descubrimiento. Antonio escuchó en silencio. Cuando ella terminó, él se levantó. Mañana vienes a la oficina. Y presentas tu dimisión. Papá, ¿por qué? Me has avergonzado. Por tu culpa casi matan a mi yerno. No quiero verte en la empresa. Pero es mi trabajo. Si eres buena profesional, encontrarás otro rápido. Antonio salió de la habitación. Laura se desplomó en la cama y se echó a llorar. Al día siguiente, Carlos se reunió con Patricia en la cafetería El Rincón. Ella llevaba una sencilla chaqueta vaquera y el pelo suelto. Sonrió cuando lo vio. Hola, Carlos. ¿Cómo te encuentras? Mejor. Gracias por tu apoyo. Se sentaron a una mesa junto a la ventana. Pidieron café. Patricia lo miraba. He oído que ese imbécil de Guillermo va a ir a la cárcel. ¿Será justo? ¿Y cómo está tu mujer? Ya prácticamente ex. Patricia asintió. Entiendo. Estuvieron hablando durante 2 horas. De la vida, del trabajo, de los sueños. Patricia le contó sobre la cafetería que quería abrir. Carlos escuchaba y sonreía. Cuando se despedían en la entrada de la cafetería, Patricia dijo: Si quieres que nos veamos otra vez, llámame. Ha sido un placer. Para mí también. Carlos se fue a casa. Por primera vez en un mes sintió que la vida continuaba. La sala del tribunal estaba llena. Guillermo Morozov estaba sentado en la jaula de los acusados, con el rostro sombrío. Su padre, Sergio Morozov, estaba en la primera fila, junto a un abogado con un traje caro. El fiscal, Fernando Vladimirovich Kovalev, estaba de pie en el estrado, leyendo la acusación. El acusado Guillermo Andreevich Morozov está acusado de intento de asesinato, cometido con especial crueldad. Una puñalada en la espalda, que puso en peligro la vida de la víctima. Solicitó una pena de 8 años de prisión en una colonia penitenciaria de régimen estricto. El juez se retiró a deliberar. Media hora después regresó. El acusado Morozov es declarado culpable. La sentencia es de 8 años de privación de libertad en una colonia penitenciaria de régimen estricto. Guillermo se levantó de un salto. Esto es injusto. Yo. Los guardias lo agarraron y lo condujeron hacia la salida. Guillermo se giró y vio a Carlos en la sala. Junto a él estaba sentada una rubia, Patricia. Guillermo echó una mirada fulminante. Te arrepentirás, Nikitin. Carlos lo miró con calma. Los guardias sacaron a Guillermo de la sala. Los periodistas rodearon al fiscal Kovalev en la entrada del edificio del tribunal. Fernando Vladimirovich, ¿ha sido un proceso difícil? Un proceso normal. El dinero no da derecho a la impunidad. Morozov ha respondido por sus actos. Se ha hecho justicia. Carlos y Patricia salieron discretamente por una salida lateral. Patricia lo miró. Por fin ha terminado. Sí. Gracias por venir. Quería ver cómo lo encarcelaban. Me golpeó entonces. Y tú me protegiste. Carlos asintió. ¿Tomamos un café? Patricia sonrió. Sí. Mientras tanto, Laura fue a ver a Ana. Llamó a la puerta. Ana abrió, con el rostro frío. Laura. Ana, ¿puedo entrar? Necesito hablar. Ana no se movió. Mira, mi marido me ha dicho que ha oído hablar de ti por sus compañeros. Dicen que tú. En resumen, es mejor que no me relacione contigo. Para mí, la familia es importante. ¿Hablas en serio? Pero somos amigas desde hace tantos años. Lo éramos. Pero estoy casada. No puedo permitir que digan de mí que ando con una mujer que, bueno, ya me entiendes. Lo siento. Ana cerró la puerta. Laura se quedó de pie en el rellano.
Carlos vendió la casa adosada. Compró un piso de 3 habitaciones. El resto del dinero lo puso en un depósito. Y el piso viejo lo alquiló. El dinero no le vendrá mal ahora. Antonio Beliab lo llamó a su despacho. Carlos, te ofrezco el puesto de director técnico. Jornada completa. Un aumento de sueldo del 30%. Se lo agradezco. Intentaré estar a la altura de su confianza. Te lo has ganado. Perdona por mi hija. No la he educado así. Ella es la culpable. Todo está en el pasado. Antonio extendió la mano. Carlos la estrechó. Carlos se veía con Patricia cada vez más a menudo. Primero, solo un café después del trabajo. Luego, cine. Luego, paseos por los parques. Era sencilla, alegre, sin pretensiones. Le contaba sobre su trabajo en el club, sobre su sueño de abrir su propia cafetería. Carlos la ayudó a elaborar un plan de negocios. Le dijo dónde conseguir un crédito con un interés bajo. Patricia escuchaba atentamente, tomaba notas, daba las gracias. Una noche estaban sentados en un banco junto a una fuente. Patricia apoyó la cabeza en su hombro. Gracias por todo. ¿Por qué? Por existir. Carlos la abrazó. Sintió calor. Laura consiguió un trabajo como gerente en una pequeña empresa comercial. El sueldo era bajo. Alquilaba un piso de una habitación en las afueras. Sus padres la ayudaban con el dinero, pero no la dejaban volver a casa. Su padre no lo permitía. Un día, Laura entró en un centro comercial para comprar comida. En el escaparate de una joyería vio a Carlos. Estaba cogido de la mano de una rubia, la misma Patricia. Se reían. Patricia le estaba mostrando un anillo en el escaparate. Carlos asintió, sonriendo. Laura se quedó paralizada. Carlos la vio. La miró con calma. Asintió, cortésmente, como a un conocido. Pasó de largo. Patricia ni siquiera la vio. Laura se quedó de pie, sin poder moverse. Se dio cuenta. Él es feliz. Sin ella. Ella lo ha perdido todo. Él, nada. Por la noche, Laura estaba sentada en el sofá de su piso de alquiler. Miraba por la ventana la ciudad nocturna. Sonó el teléfono. Su madre, Valentina. ¿Cómo estás, hija? Bien. ¿Quizás vuelvas a casa? Pero papá, tú misma lo sabes. Dice que debes darte cuenta tú misma de todo, quizás hables con él. Ya me he dado cuenta de todo. Valentina suspiró. Aguanta, hija. Todo se arreglará. Laura colgó el teléfono. Un año después, Carlos le propuso matrimonio a Patricia. Algo sencillo, sin florituras. Estaban sentados en la misma cafetería donde se conocieron. Carlos sacó una cajita. Patricia, quiero que seas mi mujer. Patricia rompió a llorar de felicidad. Sí. Sí, Carlos. Pedro Lebedev organizó la despedida de soltero. Se reunieron amigos, compañeros de trabajo. Bebieron, felicitaron a Carlos. Pedro le dio una palmada en el hombro. Me alegro por ti, hermano. Te lo mereces. Antonio Beliab llamó a Carlos a su despacho y le tendió un sobre. Para la boda. Eres buena persona. Te mereces ser feliz. Laura se enteró del compromiso por unos compañeros del trabajo. Una de las chicas, sin saber quién era Laura, dijo. ¿Has oído lo de Nikitin? Se casa con la camarera esa. Dicen que es guapísima. Qué bien que se ha librado de la arpía y ha encontrado una mujer normal. Laura se quedó callada. Fingió que estaba trabajando. Guillermo Morozov, por su parte, estaba en una celda de una colonia penitenciaria de máxima seguridad. Era su segundo año. Le llegó una carta de su padre. Abrió el sobre y leyó. Por tu culpa he perdido 2 contratos importantes. Mi reputación está por los suelos. Los socios me dan la espalda. No esperes más dinero. No voy a pagar a los abogados. Arréglatelas tú solo. Guillermo rompió la carta y tiró los pedazos al suelo. Se dio cuenta de que él también lo había perdido todo. Por 5 minutos de rabia y venganza. Se tumbó en la litera. Cerró los ojos. Le quedaban 6 años por delante. Carlos y Patricia se casaron en primavera.
Una boda sencilla, con amigos íntimos y compañeros de trabajo. Patricia llevaba un vestido blanco sencillo y estaba radiante. Carlos le cogió la mano y sonrió. Antonio Beliab fue a la boda. Felicitó a los novios. Laura no fue invitada. Por la noche, los recién casados estaban en el balcón del nuevo piso. Miraban la ciudad iluminada. Patricia se acurrucó junto a Carlos. Soy tan feliz. Yo también. La vida seguía. Sin pasado. Solo con un nuevo futuro.